Entonces, ¿qué es lo que funciona si la quimio y la radioterapia no funciona? ¿Qué funciona? Bueno, lo que hay que hacer es resolver el conflicto, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer, de tumores, que son básicamente proliferaciones celulares, ¿sí?, en diferentes tejidos, tenemos que entender que nosotros tenemos tejidos endodérmicos y tejidos del mesodermo antiguo que crecen en fase de conflicto activo, porque hay una necesidad biológica urgente de satisfacer esa demanda, ¿sí?, en ese preciso momento. Por ejemplo, una persona que vive un conflicto de bocado indigesto tiene que hacer una proliferación celular en la curvatura mayor del estómago para secretar más ácido y poder disolver ese bocado indigesto. Una persona que tiene que ir más rápido puede hacer un nódulo en la glándula tiroidea porque tiene una necesidad de ir más rápido para atrapar un bocado. Una persona que vivió una traición, una guarrada, una trastada, va a ser un conflicto, va a ser un tumor en el colon para poder secretar más moco y poder deshacerse de ese bocado indigesto. O una persona que le arrebataron su bocado, por así decirlo, y hace un tumor en la cola del páncreas. O una persona que está percibiendo inanición y va a hacer un tumor en el hígado para hacer un uso más eficiente del poco recurso que tiene. O un hombre que está viviendo un conflicto con respecto a su masculinidad o a su descendencia, va a ser un tumor en la próstata para secretar más líquido seminal, Entonces, cuando yo estoy identificando que es un tejido que está creciendo durante la fase activa y tengo que resolver el conflicto de manera urgente, porque ese tumor, esas células, esa proliferación celular va a estar creciendo durante esa fase activa, porque hay una necesidad en ese momento y el propio cerebro es el que está ordenando ese crecimiento celular. Lo mismo va a pasar con un melanoma si yo estoy viviendo un conflicto de ataque. Lo mismo va a pasar con un tumor o un cáncer en el peritoneo, en la pleura, en el pericardio. Lo mismo va a pasar con una mujer que tiene un adenocarcinoma glandular en la mama porque vivió un conflicto de preocupación o peleas o discusiones en el nido. Sí, esa glándula va a crecer en una fase activa, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es identificar el conflicto biológico, en qué situación estoy metida y resolverlo de manera urgente, Por otro lado, tenemos tejidos que derivan del mesodermo nuevo o del ectodermo que se van a ulcerar o se van a necrosar durante la fase activa, Entonces la persona se da cuenta de que tiene una proliferación celular ya cuando resolvió el conflicto, ¿sí? Todos los tejidos del mesodermo nuevo se necrosan, ¿sí?, se atrofian o se ulceran en la fase de conflicto activo, ¿sí? Los huesos, las articulaciones, ligamentos, tendones, los músculos, los ganglios linfáticos, se van a necrosar con el sentido biológico de hacerse más aptos. Una vez resuelto el conflicto van a quedar más reforzados, van a quedar más fuertes, ¿sí? Van a quedar más óptimos para que vos puedas tener ese rendimiento y puedas satisfacer esa necesidad biológica, esa demanda, ¿sí? Lo mismo sucede con los tejidos del ectodermo, como los conductos tiroideos, los conductos faringeos, la curvatura menor del estómago, ¿sí?, que son los conductos galactóforos, el cuello uterino, ¿sí? Se van a ulcerar en la fase activa, en la fase de estrés, ¿sí?, para satisfacer esa necesidad, o la epidermis que se necrosa en la fase activa, ¿sí?, para no sentir ese contacto. Y una vez resuelto el conflicto, esos tejidos que se necrosaron o que se ulceraron en la fase activa se tienen que cicatrizar, ¿sí?, se tienen que rellenar. ¿Por qué? Porque la persona ya solucionó el conflicto. Por lo tanto, esa úlcera que se generó en el cuello del útero, en el conducto galactóforo, en el conducto tiroideo, se tiene que cicatrizar y se tiene que rellenar y se tiene que reparar, Entonces, una vez que la persona solucionó el conflicto, recién ahí, en este caso, en estos tejidos, la persona tiene los síntomas y se da cuenta
de que en este caso, bueno, tiene una enfermedad, por así decirlo, pero simplemente es un programa biológico que pasó a una fase de reparación, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la persona ya detecta su enfermedad, su síntoma o esa proliferación celular, se tiene que quedar tranquila que simplemente está en una fase reparativa, terminando un programa biológico adaptativo. Pero si se llena de miedo, si recae en el conflicto muchas veces, si vuelve a entrar en una fase simpaticotónica, o va al médico y le dicen tenés un cáncer, tenés que operarte, tenés que hacer quimioterapia, tenés que hacer radioterapia, lo que tenés es maligno, lo que tenés es súper agresivo, y la llenan de miedo y se empieza a meter en cada vez en más conflictos. En vez de salir de esa situación y terminar y esperar que el programa biológico termine de cursar en su organismo, y se va a meter cada vez en más problemas, en más conflictos, va a entrar en un proceso de quimioterapia, se va a sentir atacada, se va a quedar sin dinero y se va a desvalorizar, o va a sentir miedo a quedarse sin alimento, va a activar un programa de inanición y puede activar un programa de un tumor en el hígado, o va a sentir miedo a morir por el diagnóstico que le dijeron y va a activar un programa en los pulmones. Entonces, primero tenemos que identificar cuál es el tejido, el órgano que se está adaptando, identificar cuál es la función de ese órgano, de ese tejido, y después ir a solucionar el conflicto, es decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿En qué consiste mi vida? ¿En qué conflictos estoy metido? ¿Sí? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Porque mi cuerpo, mi biología, mi organismo, lo único que hace es adaptarse a cómo estoy viviendo y de qué manera estoy viviendo, cómo me estoy relacionando, ¿sí? Entonces, la enfermedad no es algo malo, no es algo que viene a matarnos, sino que la enfermedad es una respuesta biológica, ¿sí?, a cómo estoy viviendo, de qué manera estoy percibiendo mi realidad, mi vida, y en qué territorio, en qué entorno estoy exponiendo mi biología. Y en función de todas estas cuestiones, la enfermedad simplemente va a estar adaptándote todo el tiempo a cómo estás viviendo, ¿sí? Y cuando tu biología percibe que hay una necesidad biológica que no está siendo satisfecha, tu cerebro va a bajar la información al órgano necesario y correspondiente a satisfacer esa necesidad, para adaptarlo, para optimizar la función de ese tejido y que vos puedas continuar con tu vida satisfaciendo esa necesidad de una manera, digamos, inconsciente, por así decirlo, ¿sí? Entonces la enfermedad es un GPS, es una brújula que, si sabemos entenderla, interpretarla o comprenderla, nos va a servir para movernos, ¿sí?, o mover a nuestra biología hacia un lugar donde a ella le conviene y podamos estar viviendo de una manera más saludable, con un bienestar mejor, ¿sí?, y de una manera más coherente y más ordenada a nivel biológico, ¿sí?